amigos, nos encontramos en Valladolid, Yucatán, y en esta ocasión les vamos a enseñar cómo es hospedarse en el Hotel de Bochos. Pues vamos a vivir la experiencia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Amigos, pues en realidad este lugar es un campamento ecológico en donde las habitaciones son vehículos. Así como lo oyen, se han acondicionado varios vehículos antiguos para dormir dentro de ellos. En esta ocasión nosotros nos vamos a quedar una noche en el Bocho Rosa y otra noche en la avioneta. ¿Quieren room tour? ¿Quieren room tour? ¡Sí! Por aquí tenemos los Bocho Room con su respectiva área de hamacas. Vean, estos son los bochos sencillos, las habitaciones más económicas. Vengan a ver. Bienvenidos a nuestra habitación. Pues básicamente sacaron todo lo que había dentro del bochito para acondicionar y meter un colchón a la medida. ¿Qué tal está, bebé? Pues no es tamaño matrimonial, es un poquito más chiquito, pero sí caben 2 personas. Aquí cabemos abrazaditos. Chequen, los vehículos tienen enchufes para que conecten su celular, una lucecita para la noche y un ventilador. A ver. Sí, ya me dio calor. De hecho, sí hace calor aquí adentro, pero ya con el ventilador circula el aire fresco. Vamos a ver cómo nos va el rato, a ver si es cierto. Y pues básicamente todos los vehículos incluyen sábanas, almohadas y sleeping bags. También coquetas las cortinitas, ¿no, amigos? Bien bonitas las florecitas. Y vean, cada habitación tiene su propia mesa y, como buenos yucatecos, su hamaquita. Agustín Lara. ¿Cuál prefieren ustedes, amigos? ¿El bocho rosa como rubí o el bocho color cremita? Este tiene la bandera de México, ¿eh? En realidad los dos son exactamente iguales. Aunque ahora que lo pienso, creo que estaría bien un bocho amarillo para pegarle a José Luis. Cuánta agresividad, ¿eh? ¿Ustedes han jugado bocho amarillo, amigos? Y miren, el equipaje y sus cosas las pueden guardar en la cajuela. ¡Tatán! Como sabrán, los bochos tienen la cajuela adelante y el motor atrás. Oh, miren, se puede abrir por los dos lados. Un cuarto con 2 entradas, ¿eh? ¿Qué tal? Miren, vamos ahorita a una de las estrellas, de las joyitas del lugar. El famoso bochito VIP donde se quedó Luisito Comunica. Este bocho básicamente es igualito que los rosas, pero la diferencia o lo VIP es que tiene su propio baño y el área es como más privada. ¡Wow! Sí está fresón el baño, ¿eh? Vean, bochitos por acá, Volkswagen, tenemos llantas de adornos por todos lados. Está chida, ¿eh? Está chida, vean. Hasta foquitos en el espejo, ¿eh? ¿Qué tal? Mesita chida, doble hamaca, silloncito, por eso es VIP. ¿Sí o no, Luisillo? Efectivamente, mis capos y capas. Aquí durmió Luisito Comunica, el bochido. Esta chulada es la famosa combi, ¿eh? ¿Qué les parece? Esta es la Combi Suite. Combi Suite, ya hasta le pusiste nombre, bebé. Chequense, esta tiene una cama un poquito más grande que la del bocho. Esta como que sí es matrimonial y adicional hay una camita como para un niño. Igualmente tiene ventiladores, luz y cargadores. Y chequense esta chulada acá, miren. Un bocho Spider-Man, un bocho volteado. Es como una tipo hamaquita en donde uno también se puede echar. ¿Nos echamos? A ver, nos echamos. Si nos aguantará. Ay, no, sí se mueve, ¿eh? Si es bocho hamaca, ¿eh? ¿Qué rollo? ¿Me meses? Spider bocho. Está chido, nada más que aquí sí hace un poco de calor y no hay ventiladores. Vamos a seguir dando el rol. Vamos. Aquí al ladito de la combi tenemos los baños y regaderas. A cada familia o grupo que llega se le asigna un baño y una regadera. Chequen, esta es la nuestra. Bochito rosa. Miren, esta es la regadera por dentro. La verdad, para hacer de camping está bastante decente, ¿eh? Miren, ya nos cacharon, nosotros ya echamos baño. Ya está incluido el champú y el jaboncito. Lo que sí es que cada quien tiene que traer su propia toalla. Algo chistoso es la regadera, está chaparrita. Nosotros no es como que estemos muy altos. ¿Te tuviste que agachar o qué para bañarte? Pues yo no, pero alguien alto sí tiene que bañarse así de... Y por cierto, si se van a bañar, avisen si quieren agua caliente para que prendan el boiler. Y de igual manera, de este otro lado están los baños. Uno para cada familia. Y chequen esta chulada, amigos. El timbre es como de... alarma.
Oigan, y pues en general las instalaciones son rústicas pero bonitas, y es que la mayoría de los materiales con que se construyó este lugar son reciclados. Es uno de los principales puntos por lo cual este campamento es ecológico. Y estamos en medio de la selva, de hecho estamos a las afueras de Valladolid, como a 10 minutos en carro desde el centro. Para llegar acá a Valladolid, amigos, son 2 horas en carro desde Cancún o Mérida, y en transporte público la línea de autobuses que se utiliza por acá es ADO. Ya de la central aquí al campamento el taxi les cobra alrededor de 50 pesos. Oigan, y otra cosa muy padre de este campamento es que tiene esta alberquita con agua fría. La realidad es que en esta zona de México siempre hace muchísimo calor, entonces apenitas para darse un refrescón, un chapuzón. ¿Qué traes en la mano? Ya nos pedimos la michelada especial. La michelada de la casa. ¡Ay, Jesús! Sí está fría, sí está fría. ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! Ahí voy, ahí voy. Uy. Sin pensarlo, Vivi. Sin pensarlo, pues. Toda la cabeza para aclimatarse. ¡Oli! Mucho mejor. Hola. Ya metiendo la cabeza uno se aclimata. Chequen, el día de hoy la alberca se ve transparente, cristalina. Lo que sí es que si ponen atención se ven por ahí unas partículas blanquecinas suspendidas. ¿Qué creen que sea? Pues resulta que en las noches vienen los sapos y las sapas a hacer de las suyas, así que ya se imaginarán qué es. Ahora sí que es como si estuviéramos en una poza en la naturaleza. Bueno, con poquito cloro. A ver si no te haces sapo, bebé. Por cierto, no está permitido el ingreso de mascotas, ni de alimentos, ni bebidas, pero ustedes pueden comprar aquí todo y pues es una manera de apoyar para que siga creciendo este proyecto. Qué sacrificada resultó Rubí con su michelada, ¿eh? Hay que apoyar, hay que apoyar. Chequen, amigos, y si son como los sapos y las sapas y van a ser de las suyas en el bochito, no se preocupen, este es el sistema avanzado para que el bochito no se mueva, vean. La buena y poderosa roca. Comenten, comenten, ¿quién tiene el mismo sistema avanzado de detención de vehículos? Continuando con el recorrido, vamos a conocer la avioneta, vénganse. Vamos, vamos, vamos. Miren, tiene como su área, su mesita aquí, terracita, su hamaca y unas sillitas que se ven bien a gusto. Visto a la alberca, ¿eh? ¿Qué tal? Suite avioneta con vista a la alberca. Esa no la tiene ni Hotel Xcaret, ¿eh? Pásenle, pásenle, pásenle lo barrido. Por acá también tenemos una camita para 2 personas y otra pequeñita. Esa sí está muy pequeñita, ¿eh? Es como para un bebé o un niño chiquito. Chiquito, chiquito. Y aunque es una avioneta, toda la temática sigue siendo de Volkswagen. Vean nada más la cobijita, ¿eh? Está chido, está chido. Y ahí el logotipo, ¿verdad? Ah, sí, ahí el logo, ahí el logo. Como les habíamos dicho, pues todas las habitaciones tienen sus enchufes, su ventiladorcito y luces. Estas luces están locochonas, ¿eh? Acá cambian de color. Oigan, y vean las cortinas de la avioneta. No es de florecitas como el bocho, pero se cierra y se abre eléctricamente. ¡Qué loco, qué loco! ¡Qué locochón! Sombra, luz. Oigan, y al ser muchas de estas cosas recicladas, pues la mayoría de ellas tienen historia. Una de las más curiosas, de las más interesantes que nos pareció a nosotros, es justamente la de la avioneta. Resulta que Ramón, el dueño de este lugar, es ciclista. Un día que andaba de rodada, por ahí se encontró este artefacto y miren dónde terminó. Chequen, amigos, ahí les va un 360 del lugar. Acá están los bochitos básicos. Por allá está la cocina en donde el chef nos prepara los alimentos y los juguitos. Aquí tenemos la alberca. Atrás están los baños y regaderas. La combi hasta el fondo. Esta es la avionetita. Bochito VIP de Luisito. Miren, este es un escenario que están construyendo porque al parecer después van a hacer bodas aquí, ¿eh? Y por allá atrás está la casita del árbol. La última habitación que les vamos a mostrar. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Este no es un vehículo, pero también está padre la idea.
Oigan, pues creo que esta es la primera vez que entramos a una casa del árbol. ¡Qué emoción! A ver. Pues básicamente es como una cabañita, ¿eh? Esta sí tiene su colchón y su base, una cama. Es la única habitación que tiene un enfriador, un aire acondicionado y también tiene su baño propio. Esta digamos que es la habitación más fresa, ahí por si quieren como más comodidad. Luego aquí se quedan los papás y mandan a los niños a los bochos o incluso a casas de campaña, porque también rentan casas de campaña. Oigan, la verdad es que nos está encantando el concepto y otra cosa que nos parece muy interesante es que es autosustentable en cuanto a electricidad. Absolutamente todo se alimenta de energía solar por medio de estos paneles solares. Miren, cada habitación tiene sus propios paneles en la parte de arriba. Digo, tampoco es que consuman mucha electricidad, solamente pues son las luces y los ventiladores. De hecho, cuando llegamos nos dijeron que hay que cuidar nuestro consumo eléctrico porque es limitado. Miren, hay estos medidores en cada uno de los vehículos que te dicen, tienes tanto de batería. Si llegas a 10, ya no hay electricidad. Entonces, si no están utilizando la luz, apáguenla. Si no están utilizando el ventilador, apáguenlo, amigos. Porque sí se acaba. Miren, de hecho, las turbinas de la avioneta son generadores eólicos. Aquí aprovechando al máximo los recursos. Oigan, otra cosa interesante es que el agua que se utiliza aquí en las regaderas, en los baños, es agua de cenote. Abajo de esta propiedad se encontró uno y de hecho por eso aquí tenemos ahora sí que una ofrenda a los aluches. Muy tradicional, muy típico aquí de la península de Yucatán. Ya se la saben, son los protectores de la selva, la cosecha de los cenotes. Miren, quién se vino a echar una siestecita. Oigan, pues venimos al cenote Xuxja con el equipo de Eco Camping Valladolid. Saluden a Ramón, Made y el chef Chris. Como sabrán, por toda la península de Yucatán hay miles de cenotes y justamente en esta región de Valladolid hay muchísimos. Aquí Ramón nos dijo que este cenote está muy padre. Vamos a ver qué tal, nosotros no lo conocíamos. Se empieza a poner interesante. Vamos a descender al Xibalba, a la oscuridad. Wow. ¿Qué tal? Está increíble. Oh, no manches, sí. Wow. Bajamos unos cuantos escalones y de verdad que está muy bonito. Este cenote es de tipo semicerrado, por ese agujerito es que entra la luz del sol. Toda esta iluminación es natural y vean qué precioso. Qué chulada. Sí valió la pena bajar todo eso. Pues bueno, ya se la saben, por las escaleras o saltando. Saltando. Siento que va a estar fría. 1, 2, 3. Y ya se la saben, amigos. Maloquim Sonot. Hay que pedirle permiso a los cenotes. Rubí se clava. ¡Ah, sí! 10 de 10, bebé. Ahí va Rubí subiendo, como si nada, como toda una campeona. ¡Venga, bebé! Solito, amigo. Solamente hay otra familia y nosotros. ¿Qué tal, bebé? Enrica, ¿te avientas también? Sí. Sí. Échale, baby. Como el tequila. De un golpe y sin pensarlo. Chequen los pececitos, amigos. Los pez gato de cenote. Por eso es importante no entrar aquí con bloqueador. Hay que echarse un regaderazo antes de entrar para conservar ahora sí que toda el ecosistema. Oigan, y como dato curioso, después de los huracanes del año pasado, todo esto se inundó y vean, la plataforma quedó debajo del agua. Esto se supone debería estar al descubierto, pero ahora está bajo el agua. Oye, ¿qué onda? ¿Te vas a aventar? Nel. ¿Verdad que sí? El público lo pide. No. El público lo pide, que José se aviente. No, si el equipo Eco Camping se avienta, yo me aviento. Yo ya estoy aquí nada más.
Me salvé. Pues bueno, dice José que no se va a aventar desde allá, pero sí de esta plataforma. Uy, No, qué aventado. me voy a echar de una plataforma de menos 50 centímetros. 1, 2 y... Cenote de Yucatán. Shushka, shushka. Pues hora de irnos. Por cierto, la entrada ya incluye los chalecos salvavidas, es opcional, pero sí hay algunos puntos que están muy profundos, así que pues para que lo tomen en cuenta. Vámonos, vámonos. Vámonos. Amigos, pues ya estamos de vuelta en el camping. Para comer se pueden ir al pueblito de Valladolid o aquí mismo pueden pedir hamburguesas o pasta. La hamburguesa está bien buena, amigos. Está bien buena. Carne de res con avena. Chequense esta chulada. Oigan, y la otra opción es si se les antoja un platillo en específico. La ventaja es que aquí está el Chef Chris. Pueden pedirlo desde la mañana los ingredientes y se los preparan ya sea para comer o para cenar. Nosotros nos pedimos en la mañanita unos cortes de carne y vean nada más, ya pusieron el asador. ¿Cómo va, mi chef? ¿Cómo va? Aquí vamos todo muy tranquilo, muy padre, muy bonito. Vean, está bien padre el bochi asador. Es transportable, movible. Buena idea, buena idea. Chequense, acá el chef ya me enseñó una receta, ajos al carbón con romero cerveza, ¿eh? ¿Qué tal? Y sal rosada, por favor. A darle hasta que quede bien Machacada. machacado. Con toda la coliflor, con todo. Vean nomás, coliflor con queso, quesito fundido, longaniza de tizimín, churrasco término medio, calabacitas y papita. Amigos, pues así quedaron las complacencias del chef Chris. ¿Complacencias? Las complacencias. Esas son mejores, esas son mejores. Pues bueno, amigos, provechito, vamos a probar qué tal la carne. Miren, término medio como debe ser. Comenten cómo les gusta. Bien quemado, término medio como debe ser. ¿Qué tal la complacencia? ¿Qué dijiste? ¿Complacencia? Ulala, provechito, amigos. Vean nada más, un sándwich de calabaza, queso y chicharrón. Chicharrón de ribeye, a ver. No, sí le gustó, Está rico, ¿no? La calabacita, queso y... No, sí está muy... ¿Cómo vas, Rubí Caguamas? Aquí con mi amigo Chris. ¿Cómo va, Chris Caguamas? Bueno, yo estoy tomando té de manzanilla. Ah, muy bien, muy bien. Juguitos como debe ser. Sí, porque yo tengo caguamas, té de manzanilla, mira qué rico. ¿Qué tal el cotorreo, bebé? Muy padre. Qué buenas pláticas nos echamos. Amigos, pues ya nos vamos a dormir. Así es como se ve de noche. Realmente son espacios reducidos, quizás no aptos para claustrofóbicos. Y en cuanto al calor, no hay aire acondicionado, pero el ventilador hace toda la diferencia. Ya nos empezó a dar calor. Hay que prenderlo, miren. Ventilador. Aquí están los switches para prender todo el ventilador. Y realmente no esperen lujos, esto es como acampar pero con más comodidad. Ahora sí que es vivir la experiencia. Imagínense, ya podremos decir dormir en una avioneta. Pues bueno, amigos, buenas noches. Ya les diremos en la mañana cómo nos fue. Buenos días, alegría. Oigan, pues la noche estuvo bastante interesante. Se nos metió un mosquito y hijo de su...
Duramos como 2 horas para poder matarlo. Pero bueno, fuera de eso todo muy bien. Sí teníamos miedo de morirnos de calor allá adentro, pero la verdad es que la noche estuvo fresca, prendimos el ventilador y sí se siente la diferencia. Un poco ruidoso, pero muy útil. Hoy nos amaneció lloviendo, así que tendremos nuestro desayuno romántico en la selva, en una avioneta y lloviendo. Toda una experiencia, ¿eh? Miren, cualquier habitación incluye desayuno, que puede ser omelette con jamón o con espinacas, cafecito y una galleta. Pues provechito, amigos. A mí me gustó más el omelette con jamón que con espinacas. Ayer que nos quedamos en el bochito, probamos el de espinacas. Amigos, pues ya va siendo hora de despedirnos. El checkout es al mediodía y el check-in es a las 3 de la tarde. Digan adiós. Adiós, adiós, avioneta. Amigos, en general, la experiencia en Ecocamping Valladolid nos encantó. En cuanto a comodidad, antier nos quedamos en el bocho y ayer en la avioneta. Y la realidad es que son muy parecidas. Bueno, el bocho sí está un poco más reducido, pero todas las habitaciones tienen lo necesario para pasar bien la noche. En cuanto a insectos, no se preocupen. Siempre antes de que llegue un huésped, se fumiga y se sanitiza cada habitación. Ya si les llega a salir una arañita, un arañón en áreas comunes, no se preocupen, es normal, estamos en plena naturaleza. Eso sí, nosotros les recomendamos que traigan repelente para los mosquitos. Ah, sí, porque estos mosquitos, ay, juez, cómo dan la... En cuanto a limpieza, todo estuvo muy bien. Tanto baños como áreas comunes nos tocaron limpias. Y algo padre es que Ramón, el dueño de este lugar, aquí mismo vive, entonces trata de tener todas las áreas limpiecitas. En cuanto a alimentos, si lo piden con anticipación, aquí te pueden preparar lo que quieras. Eso sí, la verdad es que no es lo más económico de Valladolid. Si se van manejando aquí al pueblito, pueden encontrar opciones más vara. Pero si quieren la comodidad de no tener que salir, aquí el chef Cristian tiene muy buen sazón. Y finalmente, otra cosa que nos encantó de este lugar es que el equipo es muy buena onda. Realmente nos hicieron sentir como en casa. Ya ven ayer que no había otros huéspedes, hasta nos acompañaron al cenote y la verdad es que sí se armó bueno el cotorreo. Tienen unas historias bien locochonas, bien interesantes, amigos. Es parte de la experiencia. De hecho, otra cosa que está incluida es una fogata con bombones. Desafortunadamente, las 2 noches nos tocó lloviendo. Ni modo, nos tendremos que sacrificar para regresar y volver a escuchar otra de las historias a la luz de la luna y la fogata. Y con todo esto, amigos, los queremos invitar a que se atrevan a vivir nuevas experiencias. Recuerden que esta vida se trata de experimentar. Ahora sí que ya no nos cuentan, ya no nos platican, ya dormimos en un bocho y en una avioneta. Pues bueno, amigos, ahora sí nos despedimos. Ya saben que los queremos mucho. Esperamos que les haya gustado este video. Nos vemos a la próxima. Besos, abrazos y caricias. Adiós. Adiós.